Mis queridos hermanos y hermanas, eh, me conmueve escuchar el testimonio de estos jóvenes, testifico de sus palabras y el Espíritu Santo testifica estas cosas a mi corazón en este día. En esta mañana quiero recordar las palabras del elder David P. Homer del Quórum de los 70. En la conferencia del año pasado, en el mes de abril, en el año 2019, el elder mencionó de algunos tips, algunas cosas que debemos tener pendiente o presente para escuchar su voz, escuchar la voz del Salvador, de Jesucristo. Y este tema aplicó perfectamente para el año pasado y con mayor razón para este año y aún para los venideros, puesto que sabemos que estamos en los últimos días y que a medida que vayan acercándose más la venida del Salvador, será aún más difícil y más importante escuchar la voz del Salvador. El elder nos hace referencia a que en el mundo hay muchas voces, muchas voces, y ustedes y yo lo hemos podido notar en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, el Twitter, sencillamente los sistemas políticos de cada país. Cada persona, muchas personas, o mejor dicho, en todo el mundo, todas las personas tienen sus diferentes pensares, sus diferentes paradigmas, sus maneras y formas de ver las cosas de un determinado tema. No mencionaré ninguno, ya ustedes se imaginarán de cuántos que hay, pero cada quien entonces saca sus nuevos preceptos sobre un tema específico y sus planteamientos, sus nuevas doctrinas, incluso en cuanto a un tema y sus pensares. Y a veces puede resultar un poco complicado o confuso el reconocer la voz del Salvador. ¿Qué piensa Jesucristo de tal tema? ¿Qué piensa Jesucristo de tal teoría que se ha formulado actualmente? Por ejemplo, es bien importante el que podamos reconocer la voz del Salvador. El elder, tras algunas experiencias que él comentó en esa oportunidad, dice que concluyó dos cosas. Compartiré con ustedes estas conclusiones del elder. La primera dice, en momentos críticos oiremos muchas voces que competirán entre sí. Y nos ha pasado, nos pasa, a mí me pasa y yo estoy segura que a ustedes también, cuando estamos en un momento crítico, incluso esto que estamos viviendo actualmente con la pandemia, todos comienzan como a dar su opinión y su forma de ver las cosas. Allí en esos momentos debemos, sobre todo en ese tiempo, debemos poder reconocer la voz del Salvador en medio de un tumulto de confusiones y de voces incorrectas que también existen a la par. Y número dos, dice que es esencial prestar atención a las voces correctas, porque sí, habrá voces correctas y habrá voces incorrectas. Y créanme que serán mucho más las incorrectas que las correctas, o la correcta, porque muchas veces es una sola y tendremos muchas incorrectas. Él dice que todas estas cosas, todos estos puntos de vista son útiles, pero no son fiables. Sí, son útiles para cuando vamos a trabajar, vamos a estudiar. Bueno, está bien, voy a meterme en el internet a ver qué se dice acerca de esto, qué investigaciones se han hecho, qué podcast hay de ello, qué se dice en el Instagram, en el Facebook. Ok, son útiles, pero no son fiables, porque no nos garantizan que realmente eso sea la voz del Salvador en temas espirituales. Él hace una comparación de esta situación o una analogía y compara esta situación con los alpinistas. Cuando ellos recorren por encima o van encima de los 8000 metros, ellos ya en ese momento le llaman el lugar o la zona de la muerte. Le llaman así porque ya en ese momento ya no hay oxígeno, falta el oxígeno para respirar. Entonces el Elder compara esta situación justamente a cuando estamos escuchando o nos estamos yendo más hacia las voces incorrectas. Les comento brevemente, cuando yo conocí la iglesia, conocí a las misioneras, una de las cosas que me mantenían entre inactiva, menos activa, activa, menos activa, era porque yo me inclinaba un poco hacia las voces incorrectas. ¿Cómo hacía eso? Me iba a internet y en internet colocaba, quería investigar acerca de la iglesia. En lugar de buscar en las escrituras, en lugar de asistir a la iglesia, yo me iba a internet. ¿Qué se dice acerca de los mormones?
Y por supuesto, las cosas que allí veía no eran la verdad, o muchas, o la gran mayoría de ellas no eran ciertas, y eso me alejaba de la iglesia. Entonces iba, venía como las aguas del mar. El Espíritu seguía testificando de las cosas verdaderas, pero yo miraba doctrinas, miraba información que no estaba de acuerdo con la verdad. Entonces, bueno, allí pude luego escuchar la voz del Salvador y alejarme de estar buscando información donde no debía buscarla, sino buscarla donde más adelante les voy a comentar, que el Elder también lo menciona. Él dice que la voz correcta es la voz del Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos puede contestar de muchas formas, pero lo que debemos tener presente es que su voz será apacible, suave, pero poderosa, que retumba en el corazón hasta lo más profundo de cualquier persona que busca saber y conocer la verdad, de todo aquel que está dispuesto a escuchar los susurros del Espíritu Santo, que aunque son suaves, son fuertes y poderosos, convincentes 100%, a total grado. Él dice que hay ciertos puntos que nosotros debemos hacer para estar más prestos a escuchar la voz del Salvador y poder saber cuál es la voz correcta. Por supuesto, son temas que ya nosotros hemos escuchado muchas veces, que los escuchamos a diario y que sabemos de ellos, pero que a veces, por alguna u otra razón, por los mismos quehaceres de la vida, los descuidamos. ¿Cuáles son ellos? Ya los conocemos: la oración, la lectura de las escrituras, el asistir a las reuniones de la iglesia. Y ojo, bien importante con esto, porque tal vez alguien pueda decir, pero es que ahorita por lo de la pandemia no estamos asistiendo a la iglesia, no se puede asistir presencialmente. Pero fíjense, acá estamos. El Señor ha dispuesto los medios de la tecnología para poder reunirnos a través de estas reuniones por medio de las diferentes tecnologías que existen al respecto, y aún podemos seguir siendo nutridos por la buena palabra. El Señor no nos va a dejar solos en ningún momento. En toda aflicción Él siempre va a estar con nosotros. Y podemos seguir nutriéndonos y fortaleciéndonos mutuamente los unos a los otros. Estas cosas son bien importantes que las podamos hacer, porque mientras más las hagamos, más estaremos prestos a escuchar la voz del Salvador. Puede que de repente si yo hago una, de repente no estoy haciendo, no sé, no estoy haciendo dos de ellas. Por ejemplo, estoy haciendo mis oraciones, pero no estoy leyendo las escrituras, no estoy ayunando, asisto a las reuniones de la iglesia, hago una que otra. Cuando es así, no estamos al 100% escuchando la voz del Salvador. Estamos como que disminuye esa capacidad para poder escuchar la voz del Salvador. Entonces, mientras más puntos de esos podamos hacer, tengamos por seguro que vamos a escuchar la voz del Salvador y vamos a saber cómo actuar ante cada situación y saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o cuáles son las voces incorrectas. Bien, muchas veces va a ocurrir que de repente preguntamos algo al Padre y no tenemos la respuesta al momento. Me ha pasado y sé que a ustedes también le ha pasado, de que preguntamos algo o tenemos alguna temática, algo con lo que necesitamos ayuda y no recibimos la respuesta al momento. A mí me pasó incluso cuando mi esposo se vino acá a este país. Como bien saben, nosotros somos venezolanos, y un año después de él haberse venido, él me pidió que pues que nos iba a buscar, que mi niño y yo debíamos estar preparados porque él nos venía a buscar, nos iba a buscar a Venezuela. Sin embargo, yo había preguntado al Señor, pero no recibía mi respuesta. Y a veces nos desesperamos. Decimos, bueno, pero yo pregunté al Señor, pero no he recibido la respuesta. No sé si Él quiere que me vaya, no me vaya, ¿qué hago? Y muchas veces nos desesperamos. Y el Elder nos comenta que eso a veces puede ocurrir, que el Padre no nos responda al momento cuando queremos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Él nos menciona 3 puntos. Dice, de repente porque no es el momento correcto, y más adelante lo sabremos. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Él nos responde en el justo tiempo perfecto. Y nosotros a veces somos como que nos desesperamos porque queremos que las cosas sean ya, en el mismo momento que la oración sea contestada. Obviamente habrá momentos en que efectivamente se contesta el momento, también me ha pasado, inmediatamente después de hacer la oración, pero va de acuerdo al tiempo del Padre Celestial. Número 2, también puede ser porque no necesitamos respuesta, porque es algo tan obvio que no necesita una respuesta del Padre Celestial. Es como que le preguntemos de qué color es el cielo, por ejemplo. Entonces es algo que es obvio su respuesta y no necesita una respuesta del Padre. Y el tercer punto es porque Dios confía en nosotros. Y me encanta este punto porque él comenta que en cuanto a esto, el elder Richard Scott en una oportunidad
enseñó que cuando esto ocurre debemos sentirnos agradecidos, porque el Padre Celestial está confiando en que vamos a tomar la decisión correcta. Y de hecho, Él nos hace la promesa, el de Richard Scott, nos dice que cuando nosotros hacemos las cosas que el Señor nos manda, debemos estar dispuestos a seguir adelante y no tener miedo, seguir adelante, porque si en algún momento llegásemos a tomar alguna decisión que no está correcta, inmediatamente Él, por medio de los susurros del Espíritu Santo, nos hará saber que no es así, que no estamos en lo correcto. Gracias al Padre Celestial, nosotros, mi esposo y yo, en ese momento, cuando estuve en ese tiempo que no recibía la respuesta del Padre, pues yo al final pude sentir una paz, sentir que estaba bien. Y él también sintió lo mismo. Entonces lo tomamos como una respuesta del Padre Celestial y él fue a buscarnos, a mi niño y a mí. Hoy día puedo decir que fue o hicimos lo correcto y que escuchamos la voz del Padre Celestial, que realmente el Señor era su voluntad, pues, el hecho de que hoy día estuviésemos nosotros acá como familia en este país y que aún desde acá podamos aún ayudar a nuestros familiares en Venezuela. Era la voz correcta o es su voz correcta. Pero debemos estar preparados, hermanos. En esta mañana quiero dejarles mi mensaje de que debemos saber escoger, porque hay un tumulto de opciones en el mundo, hay un tumulto de opiniones, sobre todo con esto del COVID, la pandemia. Sé que muchas personas han perdido a sus seres queridos, yo también he perdido amigos muy queridos, muy cercanos, pero quiero decirles a todos ustedes que sea cual sea la tribulación por la que estemos pasando debido a esta pandemia o no, enfermedades, tribulaciones, confiemos en nuestro Padre Celestial porque Él nos ama, porque Él nos ama inmensamente. Obedezcamos los mandamientos y estaremos bien. Y si acaso nos tocare partir, me toca partir, o alguno de mis familiares, o ya les tocó partir, no tengamos temor. ¿Por qué? Porque recordemos la letra del himno. Aunque partir, aunque morir nos toque sin llegar, oh qué gozo y paz. Podremos sin penas ni dolor con los justos morar. Entonces no tengamos miedo, simplemente tengamos fe, tengamos paz, calma, ¿sí? Calma. El Señor Jesucristo nos pide que confiemos en Él. Escuchemos la voz del Salvador. Ruego que podamos escuchar su voz en estos tiempos, en estos y en los venideros. Ruego que podamos hacer todas esas cosas sencillas que nos permitan estar atentos a los susurros impetuosos y fuertes del Espíritu Santo. Les dejo esto con todo mi amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.